también ha hecho muchas contribuciones en la academia y yo creo que es un poco un mix de las dos cosas absolutamente completo, ¿no? Y bueno, la verdad es que yo creo que sin más dilación vamos a comenzar ya con la primera de las ponencias y bueno, presentarlo primero a la primera ponente, que es lo que me corresponde a mí, y la primera ponente de la charla de hoy es la doctora Raquel Vicente Andrés. Ella es magistrada especialista de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Y bueno, la verdad es que hemos tenido mucha suerte de contactar con ella porque descubrimos después, o yo por lo menos descubrí después, que ella también pertenece a la red de especialistas de Derecho de la Unión Europea, del Consejo General del Poder Judicial. Y la verdad es que yo desconocía completamente que existía esa red. Y bueno, es una red que es interesantísima para nosotros, para que desde aquí comenzamos a aprender acerca de lo que estáis haciendo desde la judicatura con todo esto de la transmisión de la doctrina comunitaria. Y es eso, es una red integrada por los mismos jueces que sirve para dar a conocer y para ayudar a recepcionar precisamente la doctrina judicial por parte de los tribunales españoles. Entonces, pues ella es muy, muy valiosa para contarnos desde dentro de esa red a qué se dedica exactamente, cuáles son sus actividades y bueno, es un privilegio para nosotros contar con ella como la primera de las ponentes que tenemos hoy. Raquel Vicente también, y para ya que nos demos cuenta también de esa vertiente, no solamente como magistrada y como especialista de esta red, también ella tiene una vertiente académica muy, muy relevante. Ella es formadora, es tutora acreditada del Consejo de Europa de la red, a ver si lo digo bien, Human Rights Education for Legal Professionals, y lleva a cabo también numerosas actividades docentes en los cursos de formación continua del Consejo General del Poder Judicial. Este año he podido ver, este año 2021, ha llevado a cabo un curso acerca de la perspectiva de género en la jurisdicción social, muy, muy interesante. Y bueno, Raquel Vicente también aparece en los carteles y se ha visto, ella es doctora también en Derecho, y tiene la tesis, precisamente la ha publicado este mismo año en Editorial del Bosch. Su tesis la ha dirigido el profesor Alfredo Montoya y versa sobre los aspectos procesales del accidente de trabajo. Una temática muy, muy compleja y muy útil, desde luego, para todos los operadores jurídicos, con lo cual también mi felicitación y nuestra felicitación por la publicación de la misma. Aparte de eso, Raquel Vicente ha publicado también numerosos artículos en revistas de la disciplina, que tengo varias revistas, la revista Ministerio de Trabajo este mismo año, la revista de la Unión Europea de la Red Social, la revista Trabajo y Derecho, la revista Española de Derecho del Trabajo, es decir, tiene muchísimas publicaciones y ha sido ponente también en numerosas jornadas y cursos. Bueno, ya para ir terminando, porque tampoco podríamos ir viendo toda la carrera académica de Raquel, la intervención de Raquel Vicente supone el pistoletazo de salida de estas jornadas. Y bueno, la verdad es que ella, como integrante de esta red de especialistas en tema de derechos de la Unión Europea, lo que va a hacer es acercarnos a algo clave para nosotros, que es especialmente cómo funciona esta red, qué es lo que hacen en esta red, cómo actúan para facilitar ese conocimiento de la doctrina de la Unión Europea entre los jueces españoles. Y bueno, Raquel Vicente nos va a hablar de la eficacia en general de la doctrina comunitaria. Nos va a dar también una visión sobre las cuestiones prejudiciales que se plantean actualmente en los tribunales españoles y va a acercarnos a alguna de la doctrina judicial emanada de la Unión Europea recientemente. Y la verdad es que yo tampoco quiero hablar mucho más, yo quiero darle paso a ella para que nos empiece a contar todo lo que tiene preparado. Y bueno, sin más preámbulos, no me queda más que darle la palabra a nuestra ponente, a quien agradecemos muy sinceramente que haya tenido la gentileza de estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, bueno, pues por tus cariñosas palabras, Inmaculada, y por supuesto a los que han hecho posible, a la dirección de este proyecto de investigación de la Universidad Jaume I, que potencia el impulso del conocimiento en una materia que me apasiona, que es precisamente, ¿no?, la jurisprudencia del TJUE, ¿no?, de la jurisprudencia comunitaria. Yo voy a hablaros sobre algo que conozco bien, que es la función del juez nacional como juez europeo.
y esa recepción de la jurisprudencia del TJUE en el ámbito nacional. Lo primero que tengo que contaros es que el juez nacional actúa como juez europeo, juez comunitario, ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Y qué significa este papel que asumimos los jueces nacionales? Bueno, pues que tenemos que aplicar e interpretar el derecho europeo conforme a las directrices, al acervo comunitario y, cómo no, a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por todos es sabido que el derecho comunitario, el derecho europeo, se conforma del derecho primario, del derecho derivado, entre los que podemos destacar los reglamentos, que son directamente aplicables, y las directivas, que requieren de una transposición por el Estado para su directa aplicación. Estamos vinculados por el principio de primacía, cuyo fundamento radica precisamente en este principio de efecto directo, pero también en el principio de competencia. Es decir, el artículo 93 de la Constitución española establece que precisamente mediante una ley orgánica, que es la Ley Orgánica de Adhesión de España a la Unión Europea, se cederán las competencias soberanas derivadas de la Constitución. Y la jurisprudencia, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, vienen reconociendo este principio de primacía, por virtud del cual los jueces nacionales, en caso de que apreciemos una contradicción de la norma nacional con la norma comunitaria, debemos inaplicar directamente esa norma nacional que sea contraria al derecho de la Unión, sin esperar ni tan siquiera a su exclusión por parte del ordenamiento jurídico. En relación con el efecto directo, pues ya hemos señalado que tanto el acervo comunitario como en relación con el derecho derivado, es decir, los reglamentos europeos, tienen sin lugar a dudas ese efecto directo. Pero ¿qué ocurre con las directivas europeas? Bueno, pues las directivas requieren de una transposición y es ampliamente reconocido el efecto directo a nivel vertical, es decir, que un particular pueda invocar la aplicación de la directiva europea hacia el Estado. Ahora bien, ¿qué ocurre si yo, particular, quiero invocar esa transposición de la directiva que no ha sido transpuesta a nivel horizontal, es decir, frente a un particular? Bueno, la jurisprudencia nacional tradicionalmente viene negando este efecto directo horizontal, pero hay quienes consideramos que bajo determinadas condiciones se podría reconocer ese efecto directo cuando concurran determinadas circunstancias, es decir, si la directiva es clara, es incondicional y es precisa, como sería, por ejemplo, el supuesto de reconocimiento de algún principio o valor universal o derecho fundamental, como fuere, por ejemplo, el principio de igualdad. Por otra parte, os tengo que hablar de otros principios, como el principio de efectividad y el principio de equivalencia, es decir, que las autoridades nacionales no deben hacer imposible o difícil el ejercicio de los derechos conferidos en el ámbito del derecho de la Unión Europea. O el principio... Raquel, perdona, es que no estás presentando, no sé si sabes que la presentación no la tienes en la pantalla. Ah, no la tengo en la pantalla. Vaya. Pensábamos que estaba haciendo la introducción, pero luego ya hemos pensado, digo, no, ahora... Mira que hemos ensayado esto, ¿eh? No sé si ahora lo veis. Ahora ya, fenomenal. Ahora ya. Raquel, estupendo, ya está. Perfecto. Muchas gracias, Inmaculada. Bueno, pues solventados los problemas técnicos, continuamos, ¿no?, con el principio de equivalencia, que supone que los cauces de ejercicio de los derechos no deben ser menos favorables que los aplicables a situaciones similares de carácter interno. Y si bien los jueces nacionales debemos aplicar, ¿no?, la norma nacional conforme al derecho europeo, también debemos interpretar la norma comunitaria conforme al derecho europeo. Y aquí entra en juego la cuestión prejudicial. La cuestión prejudicial es el mecanismo esencial y fundamental con el que contamos los jueces nacionales cuando tengamos dudas sobre la interpretación que debe darse a una norma europea. Aquí se plantean varias cuestiones. La primera de ellas es, primero, ¿quiénes están facultados para plantear una cuestión prejudicial? Bueno, pues están facultados los órganos judiciales y, por tanto, los integrantes del Poder Judicial, pero no solamente los integrantes del Poder Judicial, sino también
el Tribunal Constitucional, la Comisión Nacional de Competencia, los tribunales económicos administrativos. ¿Y qué ocurre con los letrados de la Administración de Justicia? Bueno, pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha tenido la ocasión de pronunciarse en una sentencia que es la sentencia Margarit Panicelo, en la que rechazaba que el letrado de la Administración de Justicia, o como a mí me gusta seguir llamándolo, el secretario judicial, pues rechaza que tenga la consideración de órgano jurisdiccional nacional en el ámbito de un procedimiento de jura de cuentas. Existen numerosos problemas porque la cuestión prejudicial, si bien se rige por lo dispuesto en el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, no existe una forma tasada o formal de cómo debemos los jueces nacionales plantear la cuestión prejudicial. Entonces, si un juez nacional, como por ejemplo el Tribunal Supremo, un órgano judicial, plantea una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como fue, yo os cito un auto que a mí me parece absolutamente reseñable, que fue el auto del Tribunal Supremo de la Sala de lo Social de 25 de octubre del año 2017, que fue planteado por la magistrada Lourdes Arastey, que como todos sabemos ahora ha sido recientemente nombrada como juez precisamente de este órgano del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Planteó, como digo, a raíz de la problemática generada, y que nos hablarán en la mesa que posteriormente va a intervenir, sobre el caso Diego Porras. Bueno, pues a raíz de ese caso Diego Porras 1 y toda la controversia y problemática en la que no podemos entrar por razones de tiempo y porque además es objeto, ¿no?, de análisis por la mesa que luego me va a seguir, como digo, pues Lourdes Arastey lo que trata, ¿no?, de plantear al Tribunal de Justicia mediante este auto de cuestión prejudicial es cómo funciona a nivel normativo el ámbito de la contratación temporal. Entonces, cuando, claro, un órgano judicial plantea una cuestión prejudicial, nos planteamos, por ejemplo, en este caso el Tribunal Supremo, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues tanto los jueces de instancia como las salas de los tribunales superiores de justicia, si debemos o no acordar la suspensión de los procedimientos que versan sobre esa misma materia sobre la cual se ha planteado esa cuestión prejudicial. Y como no hay nada escrito, pues podemos, digamos, acudir a dos hipótesis. Una, si aplicamos esta regla de suspensión por aplicación analógica del planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad del artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, o bien no acordamos la suspensión por aplicación analógica del artículo 86.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social sobre el tema de no suspensión en el caso de cuestiones prejudiciales. También me gustaría destacar que recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una sentencia, y digo recientemente porque fíjense, es de 23 de noviembre del año 2021, nos ha dicho que un órgano nacional, en este caso que evalúa el Tribunal de Justicia, era el Tribunal Supremo de Hungría, no puede declarar la ilegalidad del planteamiento de una cuestión prejudicial por cualquier órgano judicial nacional. Se trataba de un juzgado de lo social de instancia de Hungría que planteaba la cuestión prejudicial y el Tribunal Supremo, en connivencia con el Ministerio Fiscal, dijo que esa cuestión prejudicial era ilegal y además le abre un expediente disciplinario al pobre juez nacional, ¿no? Entonces el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se lleva las manos a la cabeza y dice, no, pues que no es conforme al derecho de la Unión. Sobre las cuestiones prejudiciales que son planteadas por la jurisdicción española, pues en detalle, ¿no?, vemos cómo ha habido, digamos, una merma, ¿no?, a raíz de la COVID en el año 2020 sobre el planteamiento de la cuestión prejudicial. Vemos como el Tribunal Supremo, que no lo he comentado antes, pero bueno, simplemente decirles que cuando se trata del órgano judicial nacional superior contra el que no cabe recurso alguno, pues ese planteamiento de la cuestión prejudicial se contempla no como carácter facultativo, sino como obligatorio. Entonces, bueno, pues simplemente una estadística sobre los órganos judiciales que plantean cuestiones prejudiciales. Por sede, pues destacar que la Comunidad de Cataluña
es una de las más activas a la hora de plantear las cuestiones prejudiciales y también, bueno, pues a nivel de materia, en el ámbito social, pues se plantean bastantes cuestiones sobre seguridad social y también sobre el principio de igualdad de género al que ahora me referiré. Y que sepan, como decía Inmaculada, que realmente pues ella desconocía y es algo que no damos a conocer quizá lo suficiente, que en el ámbito interno de la propia carrera judicial, especialmente a raíz del Reglamento 1/2018 del 27 de septiembre sobre auxilio judicial internacional y redes de cooperación internacional, se regulan, porque ya venían existiendo, y una precisamente de las fundadoras de estas redes fue Lourdes Arastey, las distintas redes sobre cooperación internacional, que son la REDUE, de la que tengo el honor de pertenecer, que es la red de especialistas, anteriormente se denominaba expertos, pero bueno, por razones de implementación, ¿no?, de la nomenclatura de género, se cambió el nombre a la red de especialistas en Derecho de la Unión Europea, la REJUE, que es la red judicial de cooperación internacional en el ámbito civil y penal, y la REF, que es la Red Europea de Formación Judicial. En relación con la red de especialistas en Derecho de la Unión Europea, decirles que, bueno, pues nos dedicamos a proporcionar apoyo e información a la carrera judicial en temas de derecho de la Unión Europea. Si algún juez nacional quiere plantear una cuestión prejudicial, le damos asesoramiento. ¿Para qué? Pues para que luego no haya una inadmisión, ¿no?, por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en algún caso se ha dado. Por ejemplo, recuerdo el caso Ariza Toledano, donde se invocaba la aplicación de la Carta Social Europea y, claro, el TJUE decía pues, que no era competente, lógicamente, para conocer de un instrumento normativo que competía al Consejo de Europa, ¿no?, al ámbito del Consejo de Europa. Tenemos varias divisiones, la división civil, mercantil, penal, administrativa y fiscal, a la que yo pertenezco, como no puede ser de otra manera, que es la red social, laboral y de seguridad social, y luego tenemos otra división, que es la división de aspectos generales. Como les decía, una de las cuestiones que a mí me inquieta y me parecía oportuno reseñarles es el ámbito de las cuestiones prejudiciales en materia de igualdad de género. Bueno, pues esta es una de las cuestiones principales que en el ámbito de la jurisdicción social se elevan al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y sobre este punto, y dejando a un lado el tema de la discriminación por asociación, que se tratará en otra mesa, en otra ponencia más que mesa, ¿no?, en este congreso, me gustaría hablarles sobre el tema de la discriminación salarial, cómo ha resuelto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y cómo lo implementamos o la recepción que tiene en el ámbito de los tribunales nacionales. Las sentencias referente clásicas en esta materia es la sentencia de Fren, que era una azafata de vuelo que aprecia que su retribución pues, es inferior a la de sus compañeros varones masculinos, y efectivamente el Tribunal de Justicia pues estima que existe una discriminación directa por razón de sexo en relación con la retribución. Otro de los asuntos que me gustaría reseñar es el asunto Jenkins, que quizá no es muy conocido, pero que tiene una especial aplicación práctica. ¿Por qué? Porque en este caso se declara la existencia de discriminación en la remuneración del personal a tiempo parcial. Personal a tiempo parcial que se declara que es esencialmente femenino. Si acudimos a las estadísticas, nos dan unas cifras de un 75% aproximadamente de mujeres que integran esta prestación de servicios a tiempo parcial y, por tanto, es un indicador de que puede existir una discriminación por razón de sexo. Otras sentencias a reseñar son la sentencia Kowalska, en la que se dice que este principio de discriminación por razón de sexo en el ámbito retributivo no es algo meramente exclusivo del ámbito privado, sino que también debe extenderse al ámbito público, o bien a la sentencia Royal Copenhague, donde, bueno, pues apunta que puede haber diferencias retributivas, pero siempre y cuando se basen en una causa objetiva. También el asunto Allenby, que a mí me parece interesante traer en este foro, por cuanto la señora Allenby era una profesora universitaria
que se le extingue o rescinde su contrato en la universidad para la que prestaba sus servicios, pasa a la bolsa, digamos, de una empresa que facilitaba la puesta a disposición de profesores universitarios, vuelve a su universidad de origen y se le paga una remuneración inferior. Pero en este caso el TJUE considera que no existe esta discriminación por razón de género. En el ámbito, digamos, de implementación, bueno, decirles que los valores que ya se asentaban en la sentencia de Fren sobre igualdad de trabajo, igualdad de retribución, es algo que todavía hoy sigue absolutamente patente y vigente, no en vano, pues como vemos en esta sentencia muy reciente de 3 de junio del año 2021, pues se vuelve a incidir en estos conceptos. Y en materia de discriminación salarial en el ámbito nacional, pues aquí hay numerosísimas sentencias. Yo me he dedicado a destacar aquellas que he considerado más relevantes. La sentencia 14 de mayo de 2014, donde se apreciaba la discriminación porque las mujeres percibían un plus inferior en relación a los hombres en tema de compensación y absorción del plus voluntario, o la sentencia 24 de enero del año 2017, que apreciaba un supuesto de discriminación directa por razón de sexo, porque una médico residente pues tenía una minoración retributiva desde el momento en el que había dejado de realizar las guardias médicas por razón de embarazo. Decirles que esto no es algo que sea ajeno tampoco para nada a la carrera judicial, porque también pues, nosotras, más que nosotros, pues nos hemos visto afectados, digamos, por esta discriminación, y así se ha reconocido, ahora ya no por el ámbito social, sino por en este caso, auto del Tribunal Supremo de lo contencioso administrativo, a la hora de reconocer la productividad de aquellas mujeres juezas que por razón de baja, no por embarazo, pues lógicamente estaban de baja y en principio se le descontaba los emolumentos relativos a la productividad y, como digo, por el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo pues se le reconocen. Otras sentencias interesantes en materia de principio de igualdad de género, pues es la sentencia González Castro. Esta sentencia es muy interesante. Yo tuve la ocasión de aplicarla cuando estaba, pues de juez o de magistrada en la Sala de lo Social del TSJ de Castilla y León en Valladolid. Les doy la cita, es de 25 de mayo del año 2020, recurso 2203/2019, porque lo que nos dice el TJUE es, primero, que si un trabajo nocturno se presta parte de ese servicio en horario nocturno, es trabajo nocturno. Aquí la trabajadora pedía una prestación por riesgo de lactancia natural que le va a ser denegada por la mutua, alegando en una evaluación genérica de riesgos laborales pues que no tenía derecho. Y lo que nos dice el TJUE es que la mutua no ha actuado bien, porque lo que tiene que hacer es una evaluación específica sobre los riesgos asociados a pues el hecho de que esté bajo la lactancia, ¿no? En ese periodo de lactancia. Otra sentencia que ha generado bastante polémica y en el ámbito académico se ha tildado de que no aplicaba la perspectiva de género es la sentencia conocida como Porras-Guisado. Aquí a una trabajadora que estaba embarazada se la incluye y se la despide en un despido colectivo. Lo que se aduce por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que puede una trabajadora, aunque esté embarazada, ser parte de un despido colectivo siempre y cuando se justifique que no está asociado a ese embarazo y que son razones objetivas ajenas al embarazo. En cuanto a la recepción en el ámbito nacional, pues les cito también la sentencia del TSJ de Castilla y León de Burgos de 14 de noviembre del año 2019 o una sentencia de Cataluña de 26 de abril del 2019. En el caso Roca Álvarez, lo que se declara es que el permiso de lactancia es de titularidad no solamente femenina, sino también masculina. Y pues esto da lugar, ni más ni menos, a que pues que se modifique por el Real Decreto 2/2015
el apartado 4 del artículo 37 y donde decía trabajadoras, pues ahora habla en genérico de trabajadores, quizá, ¿no? Pues personas trabajadoras, ¿no? No lo sé. Y bueno, pues también en materia de carga probatoria podemos aludir a la sentencia Pacuay o la sentencia Danfoss sobre la protección de la mujer embarazada y que cuando se alega una causa de discriminación pues se aplica esa regla de inversión de la carga probatoria. Esto tiene su repercusión, y nos vamos al final de la diapositiva, en el ámbito de la recepción por la jurisprudencia nacional de lo que se denomina en nomenclatura anglosajona el test de But-for, que no deja de ser una regla de sustitución. Es decir, si suprimimos esta, digamos, condición por razón de sexo, si se hubiera llegado o no a la misma decisión. La sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Social de 20 de noviembre del año 2015 y 18 de julio de 2011, pues aplican esta regla. Son sentencias muy conocidas porque aquí se discutía unas trabajadoras de unos grandes almacenes que querían acceder a una categoría de jefes superiores y consideró que los requisitos que se exigían, entre otros, que fueran trabajo a tiempo completo, pues discriminaban a la mujer. Otro de los asuntos que ha generado bastante litigiosidad, por decirlo de alguna manera, es el auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de la Administración Estatal Tributaria. He enfatizado en que se trata de un auto y no de una sentencia para que reflexionemos sobre si los autos realmente tienen la misma vinculación para los tribunales nacionales que la sentencia. Y yo tengo que decirles que sí, porque se dicta auto por el TJUE en aquellos casos en los cuales el TJUE aprecie que asiste pues una identidad de supuestos o que, digamos, hay un obiter dicta ya sobre algo resuelto, ¿no? En este caso, pues el Tribunal de Justicia consideró que el caso era aplicable Bruno Pettini, por lo tanto simplemente se despachaba con un auto, ¿no? Que a mayor abundamiento, ¿no? Pues el artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia se encarga de regular esta cuestión, ¿no? Es el supuesto del percibo del complemento de los trienios de los trabajadores fijos discontinuos, que la recepción por la jurisprudencia nacional es clara porque el Supremo tiene que rectificar su propia jurisprudencia para reconocer que los trienios a los fijos discontinuos no solamente se deben computar la prestación de servicios efectivos, sino todo el cómputo de su antigüedad. Pero también tengo que decir que ha matizado el Tribunal Supremo que si se trata de la indemnización por despidos de fijo discontinuos, ahí solamente se incluye el periodo de prestación de servicios. En esta misma línea, la sentencia del TJUE de Villar Laiz, que también es un caso español, pues se aprecia que la pensión de jubilación, que toma en consideración el porcentaje aplicable a la base reguladora de los años cotizados sin aplicación del coeficiente de parcialidad, es decir, que se tienen que tomar en cuenta todos los años cotizados y, por tanto, no aplicar ese coeficiente de parcialidad. Tiene una recepción también muy importante en el ámbito nacional porque, bueno, pues porque la sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de julio del año 2019 se hace eco de esta sentencia y declara la inconstitucionalidad de la disposición adicional 7.c de la Ley General de la Seguridad Social. Y como no podía ser de otra manera, el propio órgano que plantea la cuestión prejudicial, que es la Sala de Valladolid de Castilla y León, pues lógicamente se adapta, ¿no?, a las directrices de la jurisprudencia europea. Otro de las sentencias del TJUE que nos está dando guerra es el tema del complemento de maternidad. Complemento de maternidad, una sentencia relativamente reciente, de 12 de diciembre del año 2019, donde se viene a decir que no solamente el tema es privativo de las mujeres, sino que también se debe reconocer al varón. Les cito una sentencia muy reciente, como ven, de 3 de septiembre del año 2021, de la propia Sala Social de la Comunidad Valenciana. Como no, el tema de la discriminación por razón de enfermedad. Aquí el paradigma a seguir es la sentencia del TJUE Dawidi y hay unas aplicaciones prácticas por parte de la Sala Social del Tribunal Supremo, citó la sentencia 15 de septiembre de 2020, en los casos cuando una enfermedad puede considerarse como discapacidad asociada al tema de la discriminación. Y, bueno, en definitiva, tenemos que analizar si esa limitación pues tiene una larga
duración, ¿no?, a los efectos de que se considere como discapacidad y como elemento de discriminación. Este tema es recurrentemente alegado por los abogados en los recursos. Les cito también una sentencia de la sala en la que ahora me encuentro, de 13 de julio del año 2021, y decirles también que se está recurriendo, ¿no?, a esta doctrina del TJUE. ¿En qué materia? Pues en materia de se alega discriminación por razón de estigmatización en el ámbito COVID. Aquí pues hay una sentencia también bastante reciente de la sala del País Vasco, donde precisamente pues, se aludía también a que una trabajadora había estado enferma por razón de COVID y entonces se le había extinguido su contrato porque no había cumplimentado el periodo de prueba, pero la Sala Social del País Vasco considera que eso estaba asociado a esas bajas por razón de COVID y, por lo tanto, considera que es discriminatorio por razón de estigmatización del COVID. Tengo que señalarles que sobre esta misma línea hay que hacer alusión a una sentencia muy conocida también, que es la sentencia Ruiz-Conejero. En la sentencia Ruiz-Conejero lo que se dice es que es contrario a la normativa del TJUE, digamos, las ausencias, ¿no? Y entonces, si bien es cierto que el Tribunal Constitucional había declarado que el despido objetivo por razón de ausencias era conforme a la Constitución, lo cierto es que la Ley 1/2020 de 15 de julio recoge, digamos, la jurisprudencia del TJUE en la materia de Ruiz-Conejero y, por lo tanto, deroga las ausencias por despido objetivo contempladas en el artículo 52.d. También puedo hablarles, ¿no?, de la sentencia del TJUE de 11 de noviembre del año 2020, que ha tenido una implementación también muy importante, porque el Tribunal Supremo ha tenido nuevamente que rectificar su doctrina en la sentencia del Tribunal Supremo de la Seguridad Social de 21 de julio de 2021. En esta sentencia del TJUE se aborda la cuestión de cómo debe computarse la cuestión prejudicial, además se planteaba por un juzgado social de Barcelona, cómo debían computarse los despidos individuales a efectos del plazo de 90 días para considerar o no que estamos ante un despido colectivo. Entonces, la jurisprudencia clásica del Tribunal Supremo, de una sentencia de 26 de septiembre del año 2017, recurso 62/2017, decía que solamente se podían computar en los despidos individuales desde la fecha del último computable hacia atrás, ¿no? Pero el TJUE viene a decir que esto realmente no es así, que el despido colectivo, les leo textualmente, ha de calcularse computando todo el periodo de 30 o 90 días consecutivos en el que haya tenido lugar ese despido individual durante el cual se haya producido el mayor número de despidos efectuados por el empresario por uno o varios motivos no inherentes a la persona. La sentencia del Tribunal Supremo de 21 de julio del año 2021 recoge lo establecido por esta sentencia del TJUE y rectifica su doctrina y dice no solamente los despidos anteriores, sino también anteriores y posteriores. De ahí que, digamos, la doctrina académica pues habla de la teoría del compás hacia adelante y hacia atrás, pero eso sí, matiza el Tribunal Supremo que deben ser en periodos sucesivos y consecutivos. Sobre el tema de los periodos de tiempo, les tengo que, del concepto de tiempo de trabajo, les tengo que reseñar un par de sentencias que son muy interesantes, aparte de la sentencia TICO, ¿no?, que por todos conocida, que es del año 2010, que decía, ¿no?, pues que se consideraba tiempo de trabajo el desplazamiento de aquellos trabajadores que tuvieran un centro de trabajo móvil. Y últimamente lo que se está discutiendo es, por parte del TJUE, es el tema de las guardias de disponibilidad no presencial. Porque aquí el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en varias sentencias, ¿no?, la sentencia de 9 de marzo del año 2021, también conocida como la radiotelevisión eslovena, pues viene a decir que cuando aquí se trataba también de un bombero en un supuesto y en otro caso pues uno que prestaba los servicios para la radiotelevisión, bueno, en definitiva, aquí el TJUE establecía que los tiempos de respuesta de 20 minutos y de 1 hora
consideraba que no le dejaba tiempo pues al trabajador para disponer de su ocio y por tanto entendía que era tiempo de trabajo. También la sentencia del TJUE de 9 de septiembre de 2021 pues consideraba tiempo de trabajo las pausas concedidas al trabajador durante las cuales está condicionada para salir para efectuar una intervención en un lapso de 2 minutos en caso de necesidad. Claro, las implicaciones para la jurisprudencia nacional yo las tengo claras. Es decir, si el Tribunal Supremo en sentencia del 2 de diciembre de 2020 consideraba que no es tiempo de trabajo el régimen de guardia de disponibilidad no presencial de bomberos en tiempo de 30 minutos y el TJUE dice que hasta 1 hora, pues lógicamente en las próximas resoluciones que tenga que dictar va a tener que rectificar criterio y adecuarse a la jurisprudencia europea. Y otra interesante, como veis, todas muy recientes, de 28 de octubre de 2021, tiempo de trabajo, la formación profesional impuesta al empresario. La repercusión principal, pues en tema de determinación de contingencia profesional, donde yo además estaba en esta sala, dijimos que la contingencia profesional, el accidente sufrido por una médica en un congreso formativo que recibía esta trabajadora. También, y ya voy concluyendo, permisos y vacaciones, sentencia del TJUE de 4 de junio del año 2020, interpretación de la directiva sobre ordenación del tiempo de trabajo, donde nos diferencia conceptos. Concepto de vacaciones orientado a que el trabajador tenga tiempo para su ocio y esparcimiento, del tema de permisos retribuidos. Los permisos retribuidos dice que no se consideran incardinados en el ámbito de la directiva 2033/88. ¿Y estas implicaciones a nivel nacional? Pues lógicamente, como no podía ser de otra manera, en la propia Audiencia Nacional, Sala de lo Social, que planteó esta cuestión prejudicial, que yo además tuve la suerte de estar como magistrada en comisión de servicios en la Sala de lo Social cuando tuvimos todos estos pleitos y cuando nos viene ya la sentencia del TJUE, pues nos adecuamos a sus dictados y sobre todo en el ámbito de permisos retribuidos se planteaba el tema de cómo debíamos computar, pues, por ejemplo, el permiso de matrimonio y entendimos que era a partir del día exacto del día hábil siguiente. Otra de las implicaciones, pues a nivel de COVID, si se solapa con las vacaciones, entienden algunos juzgados, más que tribunales, porque todavía no nos ha dado tiempo a ver los recursos, que no tiene el trabajador tiempo para organizar su espacio de ocio y esparcimiento y, por tanto, pues está considerando que es contrario a la directiva europea. Y ya por último me gustaría reseñarles que, bueno, pues en el ámbito del despido y la libertad religiosa, también muy reciente, la sentencia del TJUE en asuntos acumulados del 15 de julio del año 2021, que eran 2 asuntos de una empresa que se dedicaba pues a la gestión de guarderías y de supermercados, donde las trabajadoras pues querían vestir pues el pañuelo, la hijab o el velo, como ustedes lo quieran llamar, o bien pues portar una cruz, ¿no? de símbolo religioso. Pero la empresa decía que, oigan, miren, no, tenían unas instrucciones claras, no pueden llevar estos símbolos porque queremos preservar la neutralidad, ¿no? Y bueno, pues el TJUE dice que bajo ciertos parámetros se puede admitir esta prohibición y no es contraria a los derechos de la Unión Europea. Paralelamente, en el ámbito del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues también en el asunto Egueda y en el asunto Chaplin, como la señora portaba una cruz y trabajaba en una residencia de ancianos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos entendió que debía prevalecer pues la salvaguarda de la salud de los pacientes y por lo tanto la prohibición era conforme al Convenio Europeo artículo 15, pero no así en el asunto Egueda, que era una azafata de vuelo y que por tanto que podía, digamos, portar la cruz y que eso no pasaba nada, ¿no? Y por tanto no era contrario al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y bueno, pues dado el tiempo que tenemos y que me tengo que ajustar para no privarles de su espacio a los compañeros que me van a seguir, simplemente como conclusión decirles que para nada está zanjado el tema de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, por ejemplo, ahora una cuestión que tenemos encima de la mesa es si se debe otorgar o no la prestación por desempleo a las empleadas del hogar. Y bueno, pues decirles que según el abogado general,
pues la legislación, en este caso Real Decreto, ¿no?, sobre el sistema especial que se incardina dentro del régimen general de las empleadas del hogar y que le excluye a estas de las prestaciones de desempleo, como las mujeres que prestan sus servicios en el ámbito del empleo de hogar son mayoría mujeres, pues sería contraria al derecho de la Unión. Y aprovechando estas conclusiones, pues cada vez, ¿no?, están más en alza aquellos que abogan por esta equiparación y por la ratificación del artículo 189 del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo. Y sin más, pues agradecerle su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raquel, por acotar también el tiempo de intervención. Y por tu sintetización, porque la verdad es que estamos viendo que la traslación efectivamente a los tribunales españoles está siendo cada vez mayor y cada vez en materias más importantes, ¿no? Cosas que a lo mejor pensábamos que estaban más o menos superadas, pues está el Tribunal Supremo teniendo que volver a reinterpretarse continuamente en multitud de temáticas, ¿no? Y nos has dado una panorámica estupenda, a pesar del poco tiempo que yo sé que has tenido que tener y que te has tenido que manejar así como muy rápido, pero yo creo que ha quedado estupendamente. Que muchísimas gracias por tu aportación. Y bueno, la verdad es que sin más demora vamos a pasar al siguiente ponente y lo presentará Fernando. Nos hemos separado para estar un poquito más cómodos sin mascarilla y que nos conozcáis un poquito nuestra cara, ¿no? Porque parece que estábamos ahí con las mascarillas un poco